Hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Sureste, en Trujillo, que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Víctor, gracias, hermana Diana, por darle la oportunidad a la Iglesia de pensar en este proyecto misionero de Dios. Gracias por la invitación, porque con esto entiendo que reconocen estos largos años de ministerio misionero que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él me ha dado. Y ahora ya como familia, junto a mi esposo, ustedes pueden ver ahí en la foto, somos 4, hace 8 años nos casamos y Dios nos ha regalado 2 hijos, los cuales han sido una bendición, han abierto muchas puertas en el área de poder entrar en la sociedad, y puertas que eran cerradas para personas solteras, Dios ha abierto puertas como familia y con los niños también. Gracias al Señor por estos años largos de servicio misionero, ya son 31 años en los que he consagrado mi vida al servicio misionero. He estado en África trabajando, en Europa trabajando, en Centroamérica por varios años, en Cuba, como ustedes conocen, y también en América Latina. Hoy estamos viviendo en Perú. Antes de Perú estuvimos 4 años sirviendo en Colombia y hoy estamos acá en Tacna porque acá hay una triple frontera donde se juntan culturas, se juntan nacionalidades, y podemos estar acá en el sur del Perú para poder entrenar misioneros y capacitar misioneros para que puedan ser enviados a la obra misionera. Estamos agradecidos de la fidelidad de Dios, hemos dado pasos como familia a vivir por fe y el Señor nos ha sostenido durante estos 8 años de matrimonio. Solo tenemos que declarar la fidelidad de Dios, de su cuidado, de sus bondades, y gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Hay en la Biblia muchos textos en los cuales nosotros podríamos poner nuestros ojos cuando hablamos acerca de misiones, pero yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que son básicas, diría yo, para poder entender lo que es la cosmovisión de la misión. Nosotros hacemos misiones como familia, lo hicimos como solteros, lo hacemos como matrimonio, porque entendimos que el corazón de Dios es un corazón misionero, que el mayor anhelo de Dios es la salvación de las naciones para un reencuentro con su Hijo Jesucristo en la eternidad, y que ha sido derramada sangre por este pacto de Dios a las naciones, y no es algo que nace de mí, sino del corazón del Padre. Tenemos un Dios misionero, la Biblia es un libro misionero. Todo relato que la Biblia nos menciona es que Dios está haciendo un intento de volver a encontrarse con el hombre que en el día se aparta del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de esta visión global de Dios. Ustedes normalmente han conocido este pacto de Dios para salvar las naciones que hay en Génesis 12. Aquí vemos a Dios queriendo salvar las naciones de la tierra, y el instrumento con el que Él hace un pacto es el padre Abraham. El padre Abraham es este personaje que ha sido de influencia a nivel mundial de manera muy impactante. El New York Times hace poco en Estados Unidos reconoció que Abraham es el hombre más influyente de toda la historia de la humanidad. Y esto ha sido tan revelador porque él ha influido mucho hacia el mundo musulmán, ha influido mucho al mundo judío y ha influido también hacia el mundo cristiano. Somos 3 mega religiones mundiales que salimos de la promesa de Abraham, y también están incluidas las demás naciones de la tierra. En Génesis 12, 1-3, usted conoce estos textos donde dice Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a una nueva tierra que yo te voy a mostrar. Y esa nueva tierra tiene que ver con que Dios iba a hacer todo nuevo, una nueva tierra, una nueva nación, un nuevo pueblo, para poder lograr este reencuentro del ser humano que tan rebelde se aparta de Dios, pero que Dios con tanto amor acerca hacia su persona. Hoy quiero compartirles también lo que hay en Génesis 15. En realidad, Génesis 12, 3, 14 y 15 son textos de la Biblia que están todos relatando un pacto global de Dios a las naciones.
Pero en el capítulo 15 hay algo muy, muy significativo para la obra misionera, y es que Dios le declara a Abraham que va a ser padre de multitudes, pero Abraham no puede creerlo. Abraham está allí discutiendo con Dios. Dice, tú me diste una promesa, pero yo no tengo hijos, ni siquiera tengo proles, como dice el versículo 3. No me has dado una prole para que lleve esto por generaciones. Y Dios le dice, no, Abraham, yo te he prometido que como las estrellas del mar van a haber multitudes desde tu simiente que puedan ser salvos. Es un plan mundial. Y en este diálogo con Dios, cuando Abraham está siendo convencido por Dios de que Dios va a cumplir su pacto y que Dios tiene un plan para salvar las naciones, Dios le pide a Abraham que traiga animales. Y usted puede ver en el versículo 8, 9 y 10 del capítulo 15 de Génesis, donde Dios le dice a Abraham, la palabra del Señor dice, tráeme animales, tráeme becerros, tráeme cabras, tráeme carneros, tráeme tórtolas, tráeme también palomitos, y vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer aquí un derramamiento de sangre, porque Dios está pactando salvación a las naciones. Cuando hay un pacto debe haber derramamiento de sangre, porque la sangre es el símbolo que si una de las personas no cumple este pacto va a haber muerte de uno de los dos que no da cumplimiento al pacto. Entonces Dios trae estos animales, hacen un sacrificio con Abraham, y más adelante el versículo 17, 18, 19 dice que Dios mismo pasó sobre el sacrificio de los animales, como poniendo su vida en testigo, en acuerdo de que él iba a cumplir este pacto. Nosotros sabemos que de parte del pueblo de Israel no como Dios tenía estipulado para ellos en Éxodo 19, del 5 al 6, que fueran nación santa, fueran real sacerdocio, que fueran evangelísticos a las demás naciones. Israel no lo cumplió. Pero en este amor de Dios, en este celo de Dios, Él nos vuelve a prometer en Jeremías 31, 31 que va a tener un nuevo pacto. Jeremías describe que este nuevo pacto va a ser diferente, que va a tener el Espíritu Santo, que va a enseñar a cada uno de nosotros acerca de la palabra de Dios. Y en este nuevo pacto aparece Jesucristo, quien más adelante vemos en la Biblia que pone su vida en derramamiento de sangre para seguir fieles al pacto. El pacto de Dios continúa fiel. Primero estuvo Abraham, luego estuvo Israel como instrumento de salvación a las naciones, y luego vino Jesucristo mismo, como dice Juan 1:18, Él vino a dar cumplimiento al pacto de Dios. Jesús vino para cumplir lo que Dios y la Trinidad habían establecido en la Trinidad, en la eternidad. Y Él derrama su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Jesucristo asciende a los cielos y deja esta responsabilidad sobre la iglesia, sobre sus discípulos, sobre la iglesia primitiva. Y en Primera de Pedro 2:9 repite el mismo pacto de Éxodos, donde dice, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido para anunciar. Todos nosotros somos misioneros, todos nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar, todos nosotros tenemos maravillas que contar de parte de Dios, y la iglesia ha sido comisionada por el Dios de Israel para llevar el evangelio, como dijo Jesucristo, primero en Jerusalén, luego continuar simultáneamente en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como lo hicieron tan fielmente los apóstoles. Yo tengo un estudio donde los apóstoles tuvieron un impacto mundial. Luego que cumplieron la gran comisión en Jerusalén, ellos salen a las naciones, salen a Egipto, salen a Medio Oriente, salen hasta la India, Pakistán, Afganistán, todos esos países, y los discípulos cumplieron la gran comisión con toda una responsabilidad de vida. Hermanos, en América Latina, aquí ustedes pueden ver un mapa, ha habido un avivamiento muy grande de salvación de creyentes evangélicos. Hace años, en el año 1900, América tenía creo que 50.000 evangélicos. Hoy estamos hablando, antes de la pandemia, de 126 millones de evangélicos que están en los templos.
pero no hemos visto una salida fructífera hacia las naciones desde nuestras iglesias en América Latina. Y esto tiene que cambiar, y esto tiene que ser la prioridad de la iglesia. Hoy estamos, después de la pandemia han habido muchos cambios, hoy ya se pueden lograr menos cosas que antes, digamos, en el discipulado directo con el creyente, porque todo lo que había que enseñar había que hacerlo antes de la pandemia, cuando estábamos juntos, cuando pasábamos tanto tiempo dentro de las iglesias, dentro de los tiempos, y ese era el tiempo para enseñarnos a ser discípulos que se multiplican, discípulos que ganan a otros, discípulos que hacen evangelismo, discípulos que tienen la capacidad de llevar el evangelio en sus trabajos, en sus barrios, y eso tenía que hacerse de manera seria porque es lo que Jesús enseñó. Ustedes son pescadores de hombres, ustedes son la luz del mundo, ustedes son los que llevan el agua viva. Todo lo que Jesús nos dio como identidad era ser misioneros. Todo lo que Jesús nos enseñó que éramos como discípulos de Él, la razón era misiones. Y América Latina tiene que despertar a través de todo esto que está ocurriendo en la pandemia. América Latina tiene que despertar y seguir adelante en lo que tiene que ver con la evangelización de las naciones. Nosotros estamos ahora pensando en lo que dice Romanos 15, 21. El enfoque correcto de la iglesia es esta mentalidad, esta cosmovisión que tenía Pablo. Pablo decía, aquellos a quienes nunca les fue predicado el evangelio, ellos verán a Dios. Y a los que nunca han oído del evangelio, ellos entenderán a Dios. El enfoque de nosotros como iglesia no debemos ser nosotros mismos, seguir discipulándonos nosotros mismos, seguir alimentándonos con la palabra de Dios nosotros mismos. Muchas veces se ha producido una saturación de conocimiento en la iglesia, una saturación de información. Yo pienso cuántas personas de ustedes ya saben tanto de misiones que podrían dar esta misma charla que yo estoy dando, porque conocimiento hay conocimiento, hay muchas formas de que la iglesia en América Latina ha escuchado acerca de misiones, pero las estadísticas nos reflejan de que no hemos hecho la multiplicación como discípulos. Acá nos un porcentaje que no está actualizado, porque actualizar estas estadísticas es un poco difícil, pero si ustedes ven, las grandes religiones mundiales nos sobrepasan lejos a los evangélicos. Por ejemplo, los musulmanes son más del 21% del mundo y nosotros tenemos porcentajes bajos evangélicos a nivel mundial porque nos hemos concentrado en la misión interna, solamente en un discipulado que lleva una vida de santificación sin pecado, pero no es eso el fin de la santificación. Si somos santos, si somos discipulados para vivir en santidad, es para evangelizar a otros, porque no tiene que ver conmigo el evangelio, tiene que ver con otros. Si yo soy santo, si yo soy discipulado para vivir en santidad, esa santidad debe hacerme alcanzar a otros y llegar a otros, porque un buen discipulado hace que la misión sea muy activa. A nivel mundial se están dando grupos masivos enormes como el tráfico humano a nivel mundial, donde hay prostitución infantil, donde hay movimiento de mujeres, trata de mujeres, y este grupo nos está mostrando que el mundo está en caos. A nivel mundial nosotros vemos estos movimientos de tráfico humano donde la vida no importa nada y nosotros vemos que el mundo vive en profundas tinieblas, que las cosas a nivel mundial no han cambiado porque no hemos sido efectivos en ser luz, en poder transformar las naciones, de transformar las tinieblas con la luz de Cristo. Hay grupos grandes que se están moviendo a nivel mundial, como los refugiados, los desplazados, la gente que está buscando asilo. El primer país del mundo buscando asilo es Afganistán, Siria, Somalia, Sudán, el Congo, Irak. Son millones de personas que se están moviendo a nivel mundial buscando asilo y Dios los está acercando a nosotros. En nuestros países hemos visto estos movimientos migratorios que antes no conocíamos, pero que ahora están acá. Hoy nosotros podemos encontrar en todas nuestras ciudades musulmanes. Antes teníamos que ir a Medio Oriente para alcanzarlos, como yo estuve trabajando allá en el norte de África, porque ahí estaban hace años atrás, hace 15, 20 años atrás, pero hoy no, hoy se ha producido un movimiento donde los tenemos en nuestros países, podemos alcanzarlos, podemos predicarlos.
Y siempre hay puertas abiertas en el área de medicina, tanta enfermedad, tanta peste, tanta plaga, como dice la Biblia, va a ir en aumento. Y todos los que trabajan en el área de la salud, los que son médicos, los que son enfermeras, los psicólogos, cristianos, todos ellos deberían estar avanzando hacia estos campos misioneros que Dios nos está abriendo a las naciones. Lo que nos enseña el mundo, lo que nos enseña la universidad principalmente es lo material, el materialismo, el humanismo. Pero la verdad que para hacer la misión de Dios hay que tener un enfoque celestial, hay que entender que somos ciudadanos del cielo, hay que entender que nuestra vida está arraigada en los cielos con Dios, con Cristo, y que la eternidad es mucho más larga y más importante que este mundo. En este mundo vivimos pocos años y lo que logremos en este mundo no lo vamos a llevar a la eternidad, excepto nuestro trabajo misionero que tiene que ver con la salvación de almas, con personas que van a llegar al conocimiento del Evangelio porque nosotros decidimos abrir nuestra boca, nosotros decidimos dedicar tiempo, dedicar nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestra inteligencia, nuestros títulos, ponerlo todo al servicio del Señor porque todo es de Él para que el reino sea extendido. Hay países que estamos conociendo cada vez más como Afganistán, donde Jesucristo cuesta la muerte, siendo un ejemplo tan conmovedor para la iglesia occidental. Nosotros somos la iglesia occidental, la iglesia que vive cómoda, la iglesia que siempre está preocupada por sentirse bien, por vivir bien, por recibir, por estar cómoda, porque Dios nos responda a las cosas materiales, pero existe una iglesia en el mundo que está pagando el precio de muerte por la predicación del Evangelio, y Dios nos está abriendo los ojos, nos abrió los ojos a todo el mundo para mostrarnos la realidad de Afganistán. Algunos quedaron sorprendidos, los que conocemos misiones, no era nada nuevo, era continuar con un cúmulo de experiencias que hemos orado por años y las cosas son así, no han cambiado. Pero sabe que hace poco los creyentes de Afganistán mandaron un mensaje para nosotros, la Iglesia de Occidente, y dijeron primero, no oren para que cese la persecución, no oren para que cese la persecución. Y esto es muy fuerte porque nosotros le tenemos miedo a morir, los occidentales. Pero los creyentes de Afganistán dijeron, no oren, porque a mayor persecución, mayor santidad. A mayor persecución, mayor entrega a Cristo nuestro Señor. Y lo segundo que hicieron, que están haciendo los creyentes de Afganistán en estos días, es salir con mucha valentía a tocar puertas para predicar el Evangelio como nunca lo habían hecho. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Porque ellos decidieron, sí o sí vamos a ser arrestados, sí o sí vamos a pagar con nuestra vida la predicación del Evangelio. Entonces, mejor que nos encuentre tocando puertas y predicando la seguridad del Estado antes de estar escondidos y no predicar la palabra del Señor. Ellos son nuestro ejemplo, ellos son nuestro referente de iglesia, ellos están haciendo lo que hizo la iglesia primitiva, ellos no tienen miedo a morir. Ellos tienen 5 pilares que nosotros deberíamos haber discipulado así a los creyentes en nuestras iglesias en Occidente. Primer pilar, oración ferviente en el Espíritu Santo. Segundo pilar, memorización de la palabra y estudio de la palabra fervientemente. Tercer pilar, oración, vida de la predicación del Evangelio. Cuarto pilar, vivir en comunidad. Y quinto pilar, evangelismo comprometido, aunque haya que pagar con la vida la predicación del Evangelio. Entonces, gracias al Señor porque tenemos estas iglesias a nivel mundial que nos están mostrando a nosotros cuánto sacrificio hay que dar por el Evangelio y qué nivel de compromiso tenemos que tener para que el Evangelio avance. Ellos son nuestros hermanos mayores y debemos unirnos a la iglesia perseguida, debemos entender lo que la iglesia perseguida está viviendo. Hay países donde predicar el Evangelio es prohibido, donde entrar Biblia sigue siendo prohibido. Ustedes están viendo una imagen ahí. El lugar donde trabajamos con mi esposo hace 8 años, desde que nos casamos, es un país cerrado. Hemos hecho un abundante ministerio para la gloria del Señor en nuevas generaciones, hemos invertido en las nuevas generaciones, hemos invertido en niños, en adolescentes, haciendo campos misioneros por los barrios, predicándole a cientos de niños por largos años el Evangelio de Jesús para ser los discípulos de Cristo. Pero hemos ido a lugares cerrados, como dice Pablo, a los que nunca han oído, a los que no han entendido aún
las buenas nuevas del Señor, porque para eso fuimos llamados. Hay un texto en 1 Corintios 9:16 que me gustaría que usted pueda abrir su Biblia, leer y entender, porque aquí hay una cosmovisión correcta de un cristiano que ama a Dios. Dice la cosmovisión bíblica de la misión en 1 Corintios 9:16, dice, ay de mí si yo no predico el Evangelio, porque si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anuncio el Evangelio, me es impuesta necesidad. ¿Sabe dónde es impuesta esta necesidad de predicar el Evangelio? En la presencia de Dios. Y es por eso que tanto creyente no le interesa la extensión del reino, no le interesa la predicación del Evangelio, porque no está en la presencia del Padre. Porque en la presencia del Padre lo único que uno puede oír es este amor de Dios por salvar las naciones. En la presencia del Padre hay voz de Dios de que debemos alcanzar naciones. En la presencia del Padre es donde hay una vida madura en el Espíritu para poder renunciar a uno mismo y someterse a la predicación del Evangelio. Hay que morir, y esto se logra en la presencia del Padre, donde buscamos en Él el refugio, el consuelo, pero también la voz de Dios para compartir el Evangelio a otros. Jesús, cuando estuvo en la tierra, cumplió lo que dice 1 Corintios 9:16. Con fidelidad, Jesucristo predicó todo su tiempo de ministerio el evangelio de buenas nuevas a los pobres, a los necesitados. Luego Pablo copia fielmente este ejemplo junto con los apóstoles y ellos se vuelven misioneros a tiempo completo. Hombres que dejaron todos sus quehaceres, hombres que dejaron las redes, las finanzas y que dejaron todo eso, porque de verdad no se puede servir a dos señores, no podemos tener tiempo comprometido para el Señor, energía, horas, pensamientos, dedicación, estudio y estar trabajando lo secular. No, es difícil poder dar esta de consagración a la obra misionera cuando estamos arraigados a otras cosas que no es la palabra del Señor, la vida de oración, el evangelismo, el discipulado, y esto toma mucho tiempo. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva fueron misioneros, todos ellos extendieron el reino, todos ellos tenían un compromiso en meter sus bienes, en extender la obra misionera. Aquí hay un mapa que yo estoy dejando que dice la tierra de hechos. Ahí no te puede ver, está lleno de puntitos rojos, todo norte de África, todo el Medio Oriente, todo Asia y también esta parte de Europa donde los discípulos, los apóstoles, Pablo, Jesús, fueron llevando el evangelio, fueron cumpliendo el pacto de Dios a las naciones y fueron avanzando en un discipulado transcultural, en un discipulado donde vamos atravesando fronteras, vamos atravesando idiomas, vamos atravesando culturas, muchas dificultades, muchos obstáculos en la obra misionera, muchos ataques del enemigo, muchos tropiezos de Satanás, muchos dardos de fuego que el enemigo se encarga de lanzar contra quienes estamos comprometidos con la extensión del reino, pero también muchas victorias que para la gloria de Él se han dado en la extensión del reino a través de la historia de la humanidad. 1 Corintios 15, el versículo 1, 3 y 4 dice, ¿qué era lo que Pablo anunciaba cuando predicaba el evangelio? Lo primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Lo segundo, que Él tomó mi lugar en la cruz y recibió el castigo que yo merecía. Tercero, que Cristo fue sepultado y resucitado y se levantó de la muerte en victoria. Y lo cuarto es que hay una esperanza tremenda de un rey que viene a buscar la iglesia para reinar por los siglos de los siglos. Este es el evangelio, es una predicación que engrandece el nombre de Cristo, que honra, que levanta el nombre de Jesús en la predicación del evangelio, las buenas nuevas de salvación, la restauración del ser humano, la liberación del dominio total del pecado aquí en la tierra con un nuevo hombre que en Jesucristo puede estar. Cuando pienso en las iglesias en América Latina, largos años de misioneros, largos años de congresos que una vez al año realizan. Realmente creo que los eventos
no son capaces de producir el cambio de cosmovisión bíblica que la iglesia necesita. Lo que necesitamos, pastores, iglesia, es desarrollar una cosmovisión bíblica de la misión de Dios, sobre todo entender quién es Dios, porque su carácter es misionero, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace, todo lo que Él tiene preparado en la eternidad, todo lo que Él tiene preparado con un novio que viene a encontrarse con la novia, todo lo que Dios ha preparado en su hermoso plan de amor tiene que ver con misiones. Entonces, si hay un creyente que está desconectado de la obra misionera, no ha entendido el plan de salvación de Dios que la Biblia entera nos entrega. Han habido largos años de congresos misioneros, pero no hay abundantes envíos de a las naciones. Y aquí hay algo que está pasando. Y yo creo que los eventos ayudan un poquito, pero los procesos de estudios bíblicos, los procesos de vida en cuanto a la misión son las que van a producir el cambio en la obra misionera. Hay dos palabras que han afectado el entendimiento de los creyentes occidentales. Aquí ustedes pueden ver una palabra escrita arriba en hebreo. Esa palabra significa una cosa, una sola cosa, que para nosotros son dos palabras. Para nosotros oír y obedecer son dos cosas distintas. O sea, usted puede oír de misiones, usted puede oír de la necesidad de enviar misioneros, usted puede oír de que hay que ofrendar para misiones, usted puede oír de que hay que orar por misiones, pero usted no obedece. Ahora, en la palabra de Dios, en lo que la palabra nos muestra en el hebreo, oír y obedecer para Dios es lo mismo, porque si un hijo obedece al padre, es porque oyó las instrucciones del padre, y es lo mismo oír que obedecer. Aquí hay textos que les estoy mostrando donde dice: andaréis e iréis en el temor de Dios, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él seguiréis. O sea, cuando uno escucha lo que Dios dice, lo normal para Dios es que tú inmediatamente obedezcas. Hay un solo verbo en el hebreo para oír y obedecer, no hay diferencia. Pero para el creyente occidental, esto ha afectado tremendamente porque hay personas que llevan años escuchando de misiones, años escuchando de que hay una necesidad, pero abismante, de obreros que vayan a la mies, pero muchos oyen y no obedecen. Tiene que llegar el tiempo del Señor. Dios va a purificar su iglesia en medio de la pandemia. Hermanos, la pandemia es una purificación tremenda que Dios está haciendo a la iglesia. Yo oraba por una nueva reforma, yo veía que era necesaria una nueva reforma, que hacía falta el poder llevar a la iglesia un entendimiento más profundo de lo que es obediencia al Dios de la Biblia. Pero Dios se ha encargado de hacerlo a través de esta pandemia, donde la iglesia va a ser disminuida porque nos vamos a dar cuenta realmente los que son creyentes que están dispuestos a seguir al Señor, y también va a ser purificada la iglesia, va a ser santificada, vamos a tener que consagrarnos de manera especial. Vienen tiempos más adelante donde ya no nos vamos a volver a reunir, ya no vamos a estar libremente usando nuestra Biblia. Esos tiempos no están lejanos. Y aquí es donde la iglesia tiene que entender por qué Jesús nos habló tanto de la persecución, por qué Jesús nos discipuló tanto con la persecución. Cuando Él envía a los 10 en Mateo, cuando Él envía a los 12 y luego a los 70, lo primero que les habla es de la persecución. Y nosotros creo que fuimos ajenos a este concepto de pagar un precio por la obra misionera, pero luego de la pandemia nosotros vamos a tener que aprender a seguir avanzando en obediencia. Hay un texto en 1 Samuel 15:22 que dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Dios. Obediencia a la voz de Dios. Entiende, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Entiende, iglesia, hay cosas que nosotros hacemos de manera muy religiosa, pero que hay cosas que tenemos que obedecer porque eso es mejor que la religión. Obedecer a Dios es mejor que sacrificios. Obedecer a Dios es poner atención a sus mandamientos. Él nos ha dejado el mandamiento de la Gran Comisión como una orden, no como una sugerencia.
es una orden, es un mandato, es una obligación de parte de todo creyente extender el reino y llevar las buenas nuevas a los demás. Los que están fuera de esta voluntad de Dios realmente no pueden vivir una vida fructífera, como dice la Biblia, y darán fruto a 100 por 1, porque hay que permanecer en la vid. Nosotros somos los pámpanos y los que permanezcan en la vid se darán frutos a 100 por 1. Y eso es lo que el Señor quiere y va a hacer en esta pandemia, una purificación de su iglesia para que los que quedemos, los que nos consagremos, los que estemos dispuestos a pagar el precio, vamos a recibir una gracia especial de Dios, vamos a ser revestidos con poder, como dice Hechos 1:8, van a recibir poder del cielo para ser testigos y vamos a seguir avanzando en la extensión del reino hasta lo último de la tierra. Hay oscuridad en la tierra, hay profundas tinieblas, más de la mitad del mundo está en tinieblas, más de la mitad del mundo vive bajo religiones mentirosas y están concentrados en Asia la mayor cantidad de pueblos, están concentrados en India, en China, en estos países la mayor cantidad de la población mundial sirviendo a dioses paganos, sirviendo a otros dioses. Ahora, frente a todas las tinieblas, frente a toda esa necesidad abismante, hay múltiples puertas abiertas y hay un abanico de oportunidades para poder predicar el evangelio y extender el reino hasta lo último de la tierra. Hay puertas abiertas, hay un abanico de oportunidades, hay posibilidades de llevar la palabra del Señor y extenderla hasta lo último de la tierra. Dios quiere usarte como instrumento, Dios está dando oportunidades, Dios te abre puertas en tu lugar de trabajo, Dios te abre puertas en el barrio donde vives, Dios te abre puertas si tú eres empresario. Yo pienso que un empresario cristiano que no ha usado su empresa para la predicación del evangelio con sus empleados y sus clientes, ha habido una oportunidad tan grande porque donde hemos sido puestos era con objetivos misioneros, donde estábamos en las universidades, donde estábamos en nuestros lugares de estudio, en nuestros barrios, hemos sido puestos con propósitos misioneros. Tú eres instrumento de Dios para compartir las buenas nuevas a las otras personas. En realidad, si uno piensa bien todo este plan de Dios, Él no nos necesita, Dios no nos necesita, Él pudo haberlo hecho solo, pero nos ha dado el privilegio de participar en la extensión de su reino. Este es un privilegio que ha sido dado por Dios a los creyentes y nosotros debemos tomarlo con temor y con reverencia. Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios del universo, Él es Jehová de los ejércitos y Él nos ha invitado, nos ha dado el privilegio de poder ser parte de la extensión del reino a las naciones de la tierra. Una de las cosas que debemos hacer siempre es orar, orar, orar por las naciones. La palabra del Señor nos insta a orar de día y de noche, a orar en todo tiempo, a orar por los pueblos no alcanzados, a orar para que el evangelio corra, a orar pidiéndole naciones al Señor. Los días viernes, ahí en mi Facebook, en la página de fanpage o Facebook, que es lo que se usa ahora en este tiempo de pandemia, que ha sido muy bueno para comunicarse. Mi nombre es Yasna Concha de Alexandre y ahí podemos comunicarnos los días viernes para orar juntos. Normalmente entran distintos países, nos unimos para orar, para interceder, para educarnos también de cómo orar por las naciones, cómo orar por la iglesia perseguida, cómo orar por la iglesia china, cómo orar por la iglesia en África. Y estas oportunidades nos están enseñando acerca de la iglesia global, de la iglesia de Jesucristo en las naciones. Yo los invito para que puedan ser parte de esta oración siempre los viernes. Misiones no es una vez al año, un evento al año, un tema al año. Misiones es 24 horas, 7 días a la semana. Aquí hay una mujer judía, Caroline, le pido que oren por ella. Ella ha estado enseñándonos, es nuestra maestra, es una judía que conoció a Cristo, que hoy trabaja en Israel con su esposo. Él se casó con un cristiano de Estados Unidos y ella está haciendo un trabajo tan grande en Israel. Su esposo tuvo que estudiar cine, su hijo también tuvo que estudiar cine. Mire, en Israel hay una ley que no deja que ningún mayor de edad le predique a un niño menor de 18 años.
Entonces ella con su esposo y sus hijos, sus 5 hijos, han preparado a sus 14 nietos, y sus 14 nietos, como están bajo la ley judía, porque son menores de 18 años, todos sus nietos están siendo misioneros a otros niños en Israel. Tenemos que orar porque en Israel hay un crecimiento muy significativo de judíos mesiánicos, judíos que están encontrando a Yeshua, a Jesús el Señor, y nosotros debemos orar, como dice Pablo, el evangelio debe correr a gentiles, pero a judíos primeramente, y nosotros debemos orar por esta familia que predique el evangelio, que trabaja con soldados judíos en la frontera, y que hace documentales, películas para evangelizar judíos, y una de sus películas ha sido visitada por 12 millones de judíos, o sea, prácticamente los judíos son aproximadamente 14, 15 millones a nivel mundial, se dice, o sea, prácticamente un 80% de los judíos han sido evangelizados a través del ministerio de ellos, y nosotros tenemos que educarnos y entender qué está pasando con Israel y las naciones, porque Israel es el reloj de Dios en la obra misionera. Richardson es un siervo de Dios, un hombre que ama a Dios, que tiene talentos, dones, él es maestro también nuestro, que nos enseña, nos cita acerca de hay que evangelizar el mundo. Él trabaja en el periódico más famoso del mundo, el New York Times, pero también él trabaja en Hollywood. Y en Hollywood él está creando películas que están saliendo al mundo para hablarle al mundo de que Cristo va a regresar, de que Jesucristo vendrá y que Él va a venir en busca de la iglesia, y cómo Jesucristo va a reinar con autoridad, y cómo todo este poder mundial y todo eso va a ser derrotado por la gracia, por la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Oren por estos hombres, ellos están haciendo misiones a nivel mundial, ellos están predicando la palabra del Señor a multitudes, a millones de personas, y Dios está poniendo piezas claves en lugares muy importantes del mundo, porque su obra, su celo por salvar las naciones sigue adelante. La pasión de Dios no ha cambiado, la pasión de Dios aumenta en estos últimos tiempos. Por eso que la Biblia describe que Jesús hoy está como el león de Judá, que ruge, que levanta su ruido fuerte cada vez que alguien intenta destruir su iglesia o su plan misionero. Es el león de Judá que está peleando por las victorias del reino. Aquí hay otro empresario que es profesor también de nosotros, porque estamos aprendiendo cómo hacer negocios y misiones para que los misioneros puedan tener un sustento como Pablo, para que los misioneros puedan levantar recursos. Necesitamos muchos recursos para seguir extendiendo el reino, y tenemos que generar distintas fuentes de finanzas, y este empresario de Asia que vino a México para poder hacer negocios ha sido tan prosperado por Dios financieramente, pero Dios dijo que tenía que hacer misiones, y Dios le mostró que él tenía que hacer hospitales en Asia. Y este edificio que ustedes ven es uno de los proyectos misioneros que él ha hecho en Vietnam, donde levantó este edificio, que es un hospital modernísimo, extraordinario en Vietnam, para que los vietnamitas encuentren ahí a Jesús. Es un hospital de sanidad, es un hospital donde se va a pedir perdón, dice él, por el daño que le hizo Occidente a Vietnam en la guerra, pero hay proyectos grandes que Dios está desarrollando. Por eso no puede haber indiferencia de parte de nosotros, queridos hermanos, a la obra misionera. Dios nos libre de eso, y si en nosotros ha habido indiferencia, está el arrepentimiento para pedirle perdón al Señor y decir: me quiero sumar a esto tan grande que tú estás haciendo en las naciones. Ustedes saben que escribí un libro, se llama En Dios haremos proezas. Este libro cuenta testimonios de milagros, de oración, del sacrificio de predicar el evangelio en tantos lugares, pero también la historia de que cuando el evangelio se predica, se produce la salvación de personas musulmanas, ateos, brujos, hechiceros. Vamos a ver cómo el pastor Víctor con su esposa nos ayudan a que los libros puedan llegar hasta su iglesia ahí en Trujillo, y ustedes comprarlo. Con eso están apoyando directamente la obra misionera y están siendo edificados, desafiados a involucrarse de una manera más activa, más seria con la obra misionera, porque en Dios haremos proezas, y ahora en adelante veremos grandes proezas que el Señor hace para extender el reino.
cuando Pablo dice, ay de mí si predico el evangelio, Pablo está pensando seguramente, ¿cómo yo no voy a predicar el evangelio si este libro tan precioso está en mis manos? ¿Cómo no voy a extender el evangelio si este libro tan maravilloso ha llegado a nuestras manos? ¿Cómo yo voy a detener la predicación de las verdades tan gloriosas del evangelio? ¿Cómo yo voy a quitar esta bendición de tanto conocimiento que Dios nos ha dado para otras personas? No podemos detener, no podemos dejar de predicar el evangelio. La pandemia es una oportunidad de Dios para volver a alinearnos al corazón de Dios, como dice Amós. Amós 7:8 dice que hay un albañil con una plomada divina que está enderezando las cosas porque hay cosas que él no va a tolerar más, dice Amós. Yo creo que hay cosas que nosotros hacíamos como creyentes evangélicos que no eran correctas y que hoy Dios dice, los voy a alinear a mi corazón misionero, los voy a alinear a este plan de salvación a las naciones. Jesucristo viene pronto y nosotros tenemos que entender que el tiempo es lo más importante. Dediquemos la extensión del reino porque tenemos poco tiempo para que el Señor regrese. En la Biblia hay más de 300 menciones de que Cristo volverá. Hay más de 150 capítulos completos que hablan acerca del regreso de Jesús. Hermanos queridos, ningún otro tema en la Biblia se le han asignado tantos capítulos como el regreso del Señor en la palabra de Dios. Si tú entiendes que Cristo viene, que el Señor viene, esto debe afectar la vida que vivimos aquí en la tierra. Si yo entiendo que la eternidad es más importante que este mundo, yo debo enfocar mi vida, mis recursos, mi tiempo, mi salud en la predicación del Evangelio, porque daremos cuenta al Señor de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos hecho en este mundo. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar cuáles fueron nuestros logros personales, hermanos. Hay gente que se jacta tanto de estudios, de carreras, de doctorados, de máster, y bien, porque estudiar es bueno, siempre ha sido bueno, pero lo que en el cielo va a tener valor es cuánto hiciste con ese amor que tenías por Dios para extender su reino. ¿Qué hiciste por Él? ¿Cuáles son tus obras que puedes presentar delante del Señor y decir, mira, Padre, aquí está mi esfuerzo, aquí está mi entrega, mi compromiso, mis dones, mis talentos, mis bienes para poder extender tu reino? Debemos pensar que Israel tiene la centralidad de la misión. Lamentablemente hay mucho desconocimiento de Israel y poco a poco Dios va a ir abriendo puertas para que vayamos compartiendo en Facebook. Oramos para abrir algunos canales, para ir poniendo información, poniendo noticias, poniendo documentales de que Israel es el centro de la misión. Israel es el pueblo amado de Dios. Israel es el reloj de Dios. Y en estos momentos en Israel, en pandemia, han ocurrido cosas que nunca en la historia ocurrieron. Los judíos están volviendo a vivir a Jerusalén. Y eso es una noticia muy alarmante de que el tiempo del Señor está cercano. Hay una frase en 1 Corintios 16:22 que dice, Maranata. Maranata es, ven Señor Jesús, ven. Pero Pablo dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema, porque Maranata, el Señor viene. O sea, Pablo está diciendo, si alguien no anhela la predicación del Evangelio, si alguien no anhela que Cristo sea anunciado en las naciones, si alguien no anhela que el regreso del Señor venga pronto, que sea anatema. Y esta es una declaración muy fuerte porque eso significa que en su corazón no hay amor a Dios, no hay amor a la obra, no hay amor a la extensión del reino, a la extensión de almas, a la gloria de Jesucristo en las naciones. El Señor tiene que ser adorado en las naciones. Nosotros somos la primera generación de la historia que tiene todo, toda la tecnología, todos los medios, toda la forma, todo el internet, los computadores, todo, tenemos todo para ganar todo el mundo para Cristo. No hay ni una excusa válida, no hay ni una excusa válida delante del Señor para extender el reino hasta lo último de la tierra. Alberto Benjamin Simpson decía que las misiones nacen de una profunda vida en Dios. Y es así porque cuando uno dedica su vida a buscar a Dios en su presencia, Dios trae a nuestro corazón la carga de misiones. Por eso Pablo decía, me es impuesta necesidad, me ha sido puesta una necesidad sobrenatural en el corazón
por hacer misiones y yo, mi esposo, podemos decir exactamente lo mismo porque me es impuesta necesidad, porque cada vez que estoy en la presencia de Dios, Dios me comunica su corazón misionero de salvación. 8 años de mi vida los dediqué a trabajar entre musulmanes. La obediencia a la voz de Dios trajo frutos de salvación de algunos musulmanes, algunas mujeres musulmanas. Y hermano, eso es un gozo que no tiene comparación a nada material. El gozo de la obediencia, el gozo de llevar salvación a las naciones es sobrenatural en el cielo. Y para cerrar este tema tengo que decirles que hay que alinearse con la obra misionera, hay que alinearse al corazón del Padre. El corazón del Padre es misionero. Según este mapa, según las estadísticas, el continente de mayor evangélicos en los próximos años va a ser África. África va a llegar a 1.120 millones de evangélicos en el continente. Hay un avivamiento hoy en África. Hay una gran persecución, pero hay un gran avivamiento. Los creyentes de África son celestiales. Nosotros no conocemos ese tipo de creyentes aquí en América Latina. Ellos son celestiales, ellos dan su vida, ellos pagan el precio, ellos van a la cárcel, ellos son torturados, pero siguen predicando el evangelio. Lo interesante, hermanos, que según la estadística, el segundo grupo más grande de evangélicos a nivel mundial va a estar aquí en América Latina, va a estar aquí entre nosotros, entre los latinos, chilenos, peruanos, bolivianos, colombianos, mexicanos. Este es el grupo que Dios va a levantar de manera muy grande y es por eso que estamos con mi esposo dedicados al 100% a la formación de misión, a extensión del reino, a la predicación del evangelio, a la movilización de la iglesia, misiones y creyendo que en tiempos gloriosos donde el Señor nos va a usar de manera muy, muy poderosa en la extensión del reino con todos los medios que el Señor nos ha puesto. Únase a la obra misionera. Cuando uno está unido a la obra misionera hay bendición, hay gozo, hay prosperidad, hay fidelidad a Dios, hay alegría. Pero cuando uno está fuera de este mover, yo creo que pasa lo que le pasó a Jonás cuando desobedeció a involucrarse en misiones, comenzó a descender, a descender, a descender por la profundidad del mar hasta que llegó a estar encerrado, casi muerto en el estómago de un pez. Cuando hay desobediencia a la palabra de Dios, la vida va descendiendo, pero cuando hay obediencia, uno sale en victoria, uno se levanta, se pone en pie y puede hacer lo que el Señor nos ordena en su palabra. Pastor Víctor, que Dios les bendiga, que el Señor los lleve a un mayor compromiso con la obra misionera, que puedan entender que la educación es fundamental, que cada árbol da su propio fruto y los misioneros somos usados por Dios para poder edificar a la iglesia, desafiar a la iglesia, porque tenemos la experiencia que Dios nos ha dado por su misericordia para animar y bendecir y desafiar a otros. Gracias, hermanos. Oren por nuestra familia. Necesitamos oración y estamos dispuestos aquí en Perú para servir a los que quieran ser capacitados en la obra del Señor en el área de misiones. Que Dios les bendiga. Gracias y el Señor les hable a sus corazones y puedan obedecer los mandamientos del Padre. Les bendiga.